Bienvenido, Pepe. Bienvenido, Ernesto. Bienvenido, Antonio. Mónica. Me están diciendo de Dallas, Texas, que nuestra compañera ex asesora de López Obrador está por conectarse. Una más de las decepcionadas de AMLO. Ena. Excelente. Oye, ¿y el amigo Víctor no se enlaza ahora? Yo le mandé la invitación, sí. ¿Necesitamos el sparring aquí? Necesitamos un Chairo. Un Chairo favorito. A rato aparece, pues no creo que se pierda. Además, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Hoy es 27 de junio de 2020 y esta es una nueva emisión de nuestra mesa grillera. Le agradezco mucho, pues, a las personas que hoy nos acompañan, a San Juanita Guerrero, Antonio Lomas, a Carlos Alfaro del Estado de México, a José Vegarza de Estados Unidos, aquí en la zona fronteriza, Ernesto Cerda, aquí de Monterrey, y a Paula desde Baltimore. Como lo hemos hecho siempre, pues, que iniciemos haciendo una breve presentación cada uno de nosotros para que pues tengamos idea de cómo es nuestra condición, ¿sí? He entendido de que esta es una mesa abierta, ¿sí? Todos tenemos derecho, pues, a opinar desde nuestra perspectiva, ¿sí? Que se respeta de antemano. Empezamos contigo, San Juanita, por favor, preséntate. Muy buenos días, mi nombre es San Juanita Guerrero Neaves, soy maestra jubilada, pues toda mi vida mis estudios los hice en el área de educación, tengo el doctorado en educación por la Universidad de Montemorelos, pero pues ya me retiré del ámbito activo de la educación. Ok, muy bien. Antonio Lomas. Antonio Lomas Moreno, periodista, director de la revista Ecos, de la emisión Hablemos Claro. Bueno, excelente. Carlos Alfaro, ¿te presentas, por favor, compañero? Debes de habilitar tu micrófono. Soy Carlos Alfaro, soy sociólogo, trabajo en el Estado de México, Huixquilucan, municipio panista, y estamos preparando las elecciones en Huixquilucan y en el Estado de México para el año que entra. Excelente. José Vegarza. José Luis Vegarza, periodista fronterizo con actividad prioritariamente en McAllen y Reynosa. Muy bien. Ernesto Cerda. Ernesto Cerda del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos. Muy bien. Mónica Borrego. Mónica Borrego, soy maestra en comunicación política por la Asociación Española de Consultores Políticos y actualmente me desempeño en el área de comunicación política de Saba Consultores. Muy bien. Paula Borrego. Paula Borrego, maestra en estadística y segunda de a bordo en Saba Consultores. Muy bien. Pues compañeros, como siempre que tenemos información, iniciamos presentándola para tener elementos de juicio actuales. Esta medición se hizo el día de ayer. Tanto la que vamos a presentar en el tema de homicidios como la que te presentaremos en el tema político. Es una síntesis de un reporte que nosotros hacemos circular vía suscriptores cada 6 días. Y bueno, les presentamos aquí la esencia, pues, que tiene que ver con cómo va la situación del presidente López Obrador. Entonces, vemos, pues, la siguiente filmina y nos vemos, pues, vemos en esta los temas que la gente tiene en mente. Hemos dicho muchas veces que los gobiernos invierten mucho en saber qué publicaron los medios, pero lo que tiene relevancia no es lo que publican los medios, sino lo que le quedó a la gente en la cabeza de todo eso que publicaron. Y aquí, bueno, tenemos pues, por ejemplo, que debo decir que estas son respuestas espontáneas
Lo que la gente tiene en mente es la pandemia del coronavirus en 43.8%. Y luego, a pesar de que fue apenas ayer, pues, y ayer mismo hicimos esta encuesta, inmediatamente escaló este tema del atentado al jefe de seguridad de la Ciudad de México, ¿sí? A Omar García Harfuch. El sismo es el otro tema que está ahí. Luego, bueno, ya en valores más pequeños, pues la cuarentena, becas que se están dando, la delincuencia, balaceras, el polvo del Sahara, la suma de errores en la política, la inseguridad, no se escucha que tengamos casos de COVID, no hay apoyo para la gente, el país está en contra del presidente. Esta es una respuesta interesante, no la habíamos visto nunca, que el país está en contra del presidente. Bueno, hoy a las 5 de la tarde o a las 6 le van a volver a tocar el pito al presidente, ¿sí? Y tanta atrocidad en el mundo. Vemos la siguiente. Miren, llevamos un monitoreo semanal de homicidios y es interesante en este caso observar que, dado que esta semana tuvimos una reacción muy violenta por parte del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro, de acuerdo a su apodo, pues nos llevan a la idea de que esto está en una situación desatada. Y cuando vemos los números, vemos que ese impacto que nos genera en la percepción una situación así de fuerte, pues en este caso no se corresponde porque fueron 559 homicidios y es un valor prácticamente en el centro, que es 552, el valor que tenemos como línea central. Y bueno, seguimos pues en los mismos niveles. Hubo una mejoría porque el límite previo era 590 y se mantiene esta situación. Entonces, pues, vale la pena esto. Igual ahora, con este atentado que es de alto impacto, pues seguramente la gente piensa que el tema de la inseguridad, bueno, de hecho, en el monitoreo completo que tenemos, vemos cómo repunta de manera muy fuerte el tema de inseguridad como el principal problema del país. Y entonces, bueno, vamos a ver el viernes cuántos homicidios se registran esta semana. Por lo pronto, estamos estables, ¿sí? No hay un avance, pero tampoco hay un retroceso. Vemos la siguiente. Y aquí ya pasamos a la situación del presidente López Obrador. Miren, en la aprobación, si ustedes observan, tenemos una situación de deterioro que se prolongó durante 9 días y el día de ayer, por primera vez, ya se genera una recuperación del presidente, ¿sí? Es una tendencia a la baja que se revierte, no de manera muy contundente, pero sí se revierte, ¿sí? Alcanza un valor, pues, como el que tenía hace cinco días, ¿sí? Dentro de esta tendencia a la baja general. Esta situación es muy interesante. ¿Por qué salió de esa tendencia a la baja? Es una pregunta que deberíamos de respondernos. Y dependiendo de esa respuesta y lo sensato que esta sea, pues podemos asomarnos un poco a lo que pudiera seguir en los días que tenemos enfrente. Por lo pronto, pues, lo que ocurrió, quizá el atentado haya tenido algún efecto, dado que es lo que está en mente de la gente. Quizá la gente, pues, que estaba con López Obrador y que un poco se estaba decepcionando ante esto, reacciona para darle su apoyo. El hecho, pues, es que la tendencia que teníamos a la baja ya no continúa. Vemos la siguiente. En la desaprobación se ve más claro esto. Se llega a la franja de advertencia positiva. Y aquí es muy interesante observar, precisamente porque al ser una advertencia tenemos la opción de calcular los hipocentros y los antihipocentros. Y observamos, pues, que la gente que ha permitido esta recuperación del presidente son los que no tienen internet, aquí está en el hipocentro, y quienes se sienten más identificados con Morena. O sea, es la gente afín a López Obrador la que está reaccionando en favor de él. Y sigue teniendo el problema con la gente que tiene más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta maestría, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente,
quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica, y quienes tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos. O sea, el esquema de polarización sigue. El presidente deja de deteriorarse porque los que le han estado apoyando y que lo estaban abandonando regresan. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sigue su condición complicada, deteriorada, entre este tipo de sectores que son muy importantes porque son los que más influyen. Readers are leaders, se dice por ahí. O sea, la gente que tiene más estudios, pues es la gente que tiene una capacidad de liderazgo sobre la sociedad. Y la verdad es una polarización que representa para mi gusto una muy mala apuesta, porque la gente que apoya al presidente tiene más dificultades para votar, tienen menos influencia, y entonces, bueno, es una fuerza que se tiene, pero que electoralmente no es de ese tamaño, sino menor. Vemos la siguiente. La calificación al presidente. Aquí se ve más estabilidad, o sea, que la calificación es un indicador más complicado de moverse, sí, pero se ve estable. La siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas, pues muy levemente en ascenso, sí. La siguiente. Y el de calificaciones altas, pues también en una cierta recuperación, pero no alcanza a brincar la tablita de la línea central y se le conforma una serie. Y aquí tenemos otra vez la oportunidad de ver los grupos que están en contra y en favor del presidente. En el hipocentro, ahora es un hipocentro rojo porque es una serie negativa, o sea, abajo del promedio. Tenemos al Estado de México, mira, y aquí tenemos un compañero del Estado de México, la generación X, o sea, los que tienen entre 39 y 50 años, los solteros, de nuevo los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes trabajan fuera de casa, quienes sí tienen internet, y los de ingresos de 8,500 a 20,000. Es el mismo grupo, pues, de gente que está en contra de López Obrador. Y los que están a favor en el antipocentro, pues son los de 68 y más, la generación silenciosa, los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen internet, quienes aprueban al presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Entonces, esta es de manera más clara cómo se está generando esta polarización. Y bueno, pues estamos hablando de generales contra soldados rasos. Y pues ese es justamente el problema que yo veo. Vamos entonces pues a entrar a la discusión, compañeros. Yo quisiera rápidamente señalar nada más los temas que me parece que han sido más importantes. Pero antes quisiera que Eduardo Trussell se presente. Es la primera vez que nos acompañas, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, ya los había acompañado allá en el Don Antonio en una ocasión. Ah, mira, es cierto. Preséntate, por favor. Bueno, yo soy Eduardo Trussell, soy licenciado en Derecho y pues también un poco activo en la cuestión política. No soy afiliado a ningún partido y pues me interesa mucho entrar en el debate público, en la plática de lo que es la vida pública de nuestro país, porque pues queremos pues que nuestro país salga del atraso y lograr un desarrollo, ¿verdad?, importante para todos nosotros y nuestras familias. Muy bien, Eduardo. Y aprovechamos para que te presentes, Raúl. Bienvenido. Habilita tu micrófono, Raúl. Ahí está ya. Buenos días. Soy Raúl Monter, actualmente vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales. Soy editorialista en 3 sitios de noticias virtuales y observador permanente de la política y el desarrollo nacional de nuestro país. Gracias. Muy bien. Bueno, pues esta semana... Oye, nada más también, cuando mostraste las gráficas en la aprobación, tú mencionas el día 26, pero estaba viendo en la gráfica los días en que se inicia el ascenso en aprobación y es el día 20. A partir del día 20 va
haciéndose un ascenso en la aprobación. O sea, no es un día, es el trayecto de una semana. Y la pregunta que hiciste en la última de las reuniones, ¿cuál era el pronóstico? Y yo mencionaba que las giras de López Obrador que iba a realizar probablemente influirían en el ascenso, independientemente de lo que hubiese ocurrido. Pero nada más está ahí. Pero sí es del 20 al 26, por lo que veo, o estoy mal en mi apreciación. Inicia el 20 el ascenso. El ascenso, no. ¿Vemos la gráfica, por favor? Sí. Ok. Sí, el día 20, él tiene, ¿cuánto, Paula? ¿Tú que lo tienes más claro ahí? Ahí llega al pico, abajo. Aquí está. Ajá. A ver. A ver, marzo 27, el día 20 dices. De junio, al final. Ahí al final. Ahí Ajá, estás. Okay. Sí. Bueno, o sea, el ascenso fue ayer. O sea, ayer es el último punto. Ok. Sí, ese punto que dices es el punto más bajo al que llegó. Fue cuando estuvo más... O sea, en ese inter del 20 al 26 lo tiene. Así es. Ok. Así es. En ese inter, pero la medición se hizo ayer, entonces, pues... Ok, perfecto. Ahora sí lo... la explicación. De acuerdo, entendido perfectamente. Cuando nosotros tenemos un proceso intenso ya electoral en las últimas días, pues tenemos que medir a diario. Sí. Porque son muchos los acontecimientos y entonces uno tiene, bueno, no uno, sino los expertos en el tema tienen que encontrar una buena explicación. Cuando hay 6 días, pues no sabemos si el repunte se dio el día anterior o puede ser incluso que haya subido y luego haya bajado, sí, o sea, se nos pierde. Y finalmente ahí está. Ok, perfecto, entendido. Gracias, Salvador. Muy bien. Bueno, los temas que tenemos, evidentemente, pues es este hecho inédito, este atrevimiento, pues fuerte, este reto al gobierno federal, atentando contra el jefe policíaco de la Ciudad de México. Creo que esa es una situación que está ahí, pero tenemos enmarcado ese acontecimiento en una situación pues muy complicada en lo económico. Los pronósticos ahora pues del Fondo Monetario Internacional son terribles. Nos están hablando de un descenso de 10.5% del PIB. Y alguien está cortando zacate por aquí. Déjenme cerrar una ventana, por favor. Bueno, ahí se va a escuchar un poco menos. Y en el tema de la pandemia, pues tenemos un problema muy fuerte también, pues esto crece y no se ve pues ya con seriedad lo que Hugo López-Gatell nos dice, ¿sí? Entonces, tenemos una situación bastante complicada. Y bueno, yo quisiera pues no hablar más sobre esto y dejar que ustedes pues en un esfuerzo de concreción nos vayan pues planteando lo que quieran expresar, ¿sí? En relación a lo que hemos visto, esta es una mesa grillera, pues, o sea, se trata pues de la política sin mucha formalidad, sin mucha solemnidad, pensando pues en lo que es la lucha por el poder, ¿sí? Las posibilidades que se tienen, los aciertos, los errores que van cometiendo los diferentes actores políticos. Se me olvidaba decir algo que me parece muy relevante, sobre todo teniéndote aquí, Raúl. La semana pasada comentamos sobre, o esta semana creo, el miércoles, sobre ese grupo que se está conformando y las posibles dificultades para que se incorporara el PRI. Y hay una entrevista muy importante en el Universal que le hacen al presidente nacional del PRI, donde él habla con toda franqueza de que están en pláticas con otros partidos para conformar una alianza del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para confrontar a Morena. Entonces, eso creo que va caminando, pues, y bueno, nada más quería comentarlo. Adelante, Raúl.
Precisamente a raíz de esa entrevista, hicimos contacto con la gente que tenemos allí en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y comentando lo que tú señalas, inmediatamente la respuesta vino y tendremos una reunión vía Zoom con el presidente del PRI el próximo miércoles. No está todavía la hora fijada, pero me sorprendió mucho la rapidez de la respuesta. Eso por un lado. Por el otro lado, donde hemos visto y encontrado cierta reticencia u obstáculo, es en el MC. Ahí es donde definitivamente todavía no podemos decir que ya tenemos una comunicación abierta. Así que yo los mantengo informados. También les platico que la semana que entra, no sé todavía exactamente el día, pero es en los primeros días de julio, es donde se va a dar a conocer ya la organización de organizaciones, que es donde estarán todas las ONG que estamos trabajando con el mismo objetivo de las elecciones del 2021 en los distritos federales electorales. Por otro lado, el atentado que sucedió ayer en la Ciudad de México contra García Harfuch, yo tengo una amiga que ha estado muy cerca de lo que es la inteligencia policíaca y militar, y ayer me platicaba que se le hace muy extraño que teniendo una camioneta blindada con el número 7, que es el blindaje más alto, ¿es el 5? Bueno, el 5, con ese blindaje tan fuerte, el chofer de la camioneta no haya logrado esquivar al camión que se les puso enfrente. Y lo más curioso es que, ¿por qué se bajaron de la camioneta? Tanto los escoltas como el mismo García Harfuch, que ella sospecha que hubo una traición adentro. Es un comentario que quiero hacer nada más y me sonó muy lógico, porque si hubiera quedado dentro de la camioneta, pues no le dan ningún tiro, le dieron 3 balazos, afortunadamente, si no, a lo mejor se hubiera muerto, ¿verdad? Esos son mis comentarios. Muy bien, Raúl. Adelante, San Juanita. Pues sobre el tema que plantea usted, no tendré ninguna opinión, porque yo estoy enfocada acá en mi otro punto. No sé si quiere que lo aborde. Pues brevemente, plantéanos el tema de Istelión, ¿sí? El tema de Istelión. El día 8 de junio, el tesorero presenta una iniciativa de ley en el Congreso. Ya se nos había advertido con anticipación que los puntos principales eran incremento de cuotas de todos los trabajadores, pero no nos habían advertido que la intención obedecía más que todo a que el gobierno del Estado está reconociendo que no tiene dinero para pagar las pensiones a los jubilados. Somos cerca de 18,000 jubilados de todos los trabajadores del Estado, y que por lo tanto, pues, ese dinero, ese incremento de cuotas, esas cuotas iban a ser destinadas al pago de las pensiones, que lo iba a tomar como préstamo, y entonces ingresa ese concepto de cuentas nocionales, que implica que ese dinero lo va a gastar y posteriormente, cuando el cotizante lo requiera, que se vaya a jubilar, se lo va a reintegrar con cierto rendimiento. Eso es en palabras llanas. Lo que nos hemos hallado al revisar esta ley es el problema de trasfondo. Pues el Istelión ya es el tercer quebranto, como lo que dice, ¿verdad? El contubernio del tesorero con todos los funcionarios del Istelión, una abierta administración del Istelión, ya no tanto como organismo descentralizado, sino como un apéndice de la tesorería del Estado. Eso sí, en palabras llanas, no sé si hay algún comentario. Ajá. Sí, muy bien. Pues siempre ha habido mucha tentación de ese dinero, pues,
ha habido gente que ha renunciado por no estar de acuerdo con las cosas que desde el Estado se plantean. Y bueno, pues es un tema interesante porque yo recuerdo cuando tronó Grecia, sí, el elemento que más fue reflejo de esa crisis fue que de pronto ya no pudieron pagar las pensiones. Entonces, si una situación de esa se da, pues vamos a llegar a algo realmente pues muy grave, ¿sí? En fin, es un tema pues que habrá que ver. En el 93 yo recuerdo pues que lo que se intentó aquí hacer en Nuevo León fue una intentona de ver qué tanto podría generalizarse ese esquema, ¿sí? Y entonces, bueno, pues se tuvo que recular por la reacción que ustedes tuvieron, ¿sí? Yo, bueno, voy a decir entre paréntesis, pues, que ese fue un tema interesante. Yo trabajaba como, pues, consultor estadístico del gobernador, ¿sí? La vez pasada estuvo aquí el gobernador Sócrates Rizzo, ¿sí? Hubiera sido interesante que hoy estuviera, porque seguramente ese tema, pues, lo conoce y lo conoce muy bien. Pero bueno, habrá que estar atentos a eso. Antonio Lomas, te escuchamos. Ahí voy. Quiero comentarles una anécdota muy breve que me ocurrió el día de ayer, que refleja una realidad que empata con las encuestas. Tenía años de no ver a un amigo, el recalcitrante miembro del antiguo Partido Comunista. Él está feliz con López Obrador. Y me dice, a mí me está yendo muy bien. Yo económicamente estoy mejor que antes. Él paga 200 pesos bimestrales de luz. Es un hombre mayor solo. Recibe el apoyo del 64 y más. Tiene una pequeña entrada económica. Yo calculo que diarios ha de gastar en comida, por ser un hombre mayor solo, entre 50 y 60 pesos diarios. Entonces, se dice que cada quien habla según le va en la feria. Pero una persona que paga 3 o 4 mil pesos de recibo de luz, paga 800 mil pesos de agua, tiene gastos de gasolina fuerte por su movilidad de su trabajo, bajan los ingresos, tiene que pagar colegiaturas en escuelas privadas, lleva un ritmo de vida más elevado y aspiraba a un mejor futuro. Ahora resulta que se va a tener que apretar el cinturón, va a tener que bajar sus posibilidades de educación a sus hijos, los va a mandar a una escuela pública cuando estaba en una escuela privada. En lugar de salir de las vacaciones 2 veces al año, va a tener que quedarse en su casa. No solo por el COVID-19, sino también porque no va a haber una recuperación económica rápida. El reloj Cartier que tenía por ahí, el recuerdo del abuelo, lo va a tener que empeñar o vender. La plasma va a tener que dejarla de usar, va a tener que racionalizar muchas cosas. Con esto a que voy. México está fragmentado en su sector. Los que les está yendo muy mal anteriormente y tenían aspiraciones mínimas de mejorar su vida y lo están logrando por el apoyo que les está dando López Obrador. Y aquellos que nos estaban yendo de regular a bien, a los cuales nos empieza a ir mal, muy mal, requete mal. Aquí nos estamos enfrentando a una situación, repito. Cada quien habla según le va en la feria. Y a los que nos están yendo mal en la feria, estamos pensando qué hacer. A los que les está yendo bien, casi no piensan. Porque ellos dicen, estamos casi en el paraíso. Mi amigo me dijo algo muy simple. No solo me está yendo bien, sino que también me sobra dinero para darme algunos pequeños lujos. Así es la vida el día de hoy con la 4T. Ahí la dejo.
Muy bien, Antonio. Carlos Alfaro, te escuchamos. Y yo traigo estaba leyendo en la mañana, una preocupación particular, que es el tema de la apertura. Aquí yo vivo en la zona metropolitana del Valle de México. El lunes abre la Ciudad de México a semáforo naranja, con estadísticas sospechosas que me parece que le cucharearon un poquito para justificar el semáforo naranja, y el Estado de México abriría, sería la semana que entra una semana de transición para abrir la siguiente semana, el 6 de julio, a código naranja. El problema es que, leyendo noticias hoy en la mañana de varios periódicos de Estados Unidos, más importantes, están hablando de que en Estados Unidos hay una reversa muy importante en el tema de la apertura. Particularmente me llamaron la atención dos cifras. Primero, que ayer viernes fue el día más alto, el segundo día más alto de la pandemia, que había sido 43,000 en un solo día en abril, un día de abril, y ayer llegaron a 40,000. Y el estado de Florida pasó de 5,000 el jueves pasado a 9,000 contagios diarios. El puro estado de Florida tiene más contagios que México como país. Pero bueno, el tema es este posible rebote en el tema de contagios del coronavirus, ¿qué tanto podría impactarle políticamente al gobierno federal y a Morena? Sobre todo porque tengo información de que la presión más fuerte para la apertura del semáforo naranja vino directamente de López Obrador hacia Claudia Sheinbaum. Y se le impusieron a Alfredo del Mazo en el Estado de México, y ya no le quedó otra más que salir junto desfasado unos días, ¿no? Entonces ahí el tema sería qué tanto el esperable rebote de contagios pudiera tener un impacto político negativo para el gobierno federal, para Morena. Es pregunta, pues. Sí, bueno, evidentemente va a tener una repercusión. Lo que ha marcado la agenda de estas semanas ha sido ese tema, y se han dado fenómenos pues muy curiosos. Aquí en Nuevo León el gobernador está prácticamente muerto, tenía una aprobación de 9%, 8%, y el manejo, por lo menos en general, ha sido bastante bueno. Quizá cuestionable el tema que tuvieron con respecto a la restricción en el servicio de transporte urbano, ¿sí? Pero de eso brincó a prácticamente 40%, ¿sí? Entonces, es un tema central. Y yo creo que en el caso del COVID, para López Obrador va a tener problemas, porque evidentemente tomaron decisiones muy cuestionables. Yo siempre he pensado que López-Gatell ha apostado a la inmunidad colectiva o a la inmunidad de rebaño sin confesarlo. Y creo pues que en esa apuesta él espera que de repente empiecen a descender, pero pues para su mala fortuna, pues las cosas en lugar de descender siguen creciendo, y pues se están complicando mucho las cosas ahí. Vamos a verlo. Yo creo que hay una posibilidad grande, es que este repunte o esta recuperación de López Obrador sea efímera. Si es consecuencia del atentado, lo más probable es que sea efímero. Sí, yo no encuentro alguna otra respuesta, pero habrá que ver. Por eso se mide con regularidad, porque pues estamos en un contexto de incertidumbre, y pues siempre nos llevamos sorpresas. Pero sí, definitivamente este tema trastocó todo, ¿sí? Ya no hablan de que les llegó como anillo al dedo esta crisis. Y yo creo pues que es claro que ya advierten que es una situación de alto riesgo. Te escuchamos, Pepe. Salvador, un comentario muy breve sobre lo que dice. Sí. Miren, el día de hoy recibí un comunicado donde Nuevo León, después de estar en semáforo naranja, volvemos al semáforo rojo intenso. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos negocios, muchas actividades que estaban funcionando hasta el día de ayer, para el lunes van a tener que volverse a parar, o van a implementar por parte de la Secretaría de Salud los sellos de clausura
y se van a meter esos comercios en una bronca. Pero por otra parte, aquellos que no se atrevan a rebelarse, a caer en rebeldía, van a una quiebra segura. A mí me duele mucho andar recorriendo el primer cuadro de la ciudad de Monterrey y ver muchos negocios en el abandono, porque algunos pequeños empresarios no aguantaron la crisis y quisieron salvar su pequeño patrimonio familiar. Y nos vamos, porque está carajo pagar los servicios, pagar los impuestos y pagar el personal. Nos declaramos en quiebra y decimos ahí nos vemos. Ahí la dejo. Muy bien, adelante Pepe. Primeramente, con respecto al comentario que hacía el compañero Alfaro sobre el PRI, yo dentro de, ahorita a la 1 de la tarde voy a entrar a un conversatorio, como le llaman ahora, que organiza, organizado por el INE y el PRI. Y está dirigido, se llama El voto del mexicano en el exterior hacia el 2021. Los ponentes son el ingeniero René Miranda Jiménez, que es el director, déjame ver el cargo exactamente, ejecutivo del Registro Federal de Electores, y el maestro Manuel Guillermo Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del INE. Están convocando y nos están convocando a muchas de las gentes que aquí sí, activistas en Estados Unidos, sobre todo con la población mexicana. Yo fui consejero del Instituto Mexicano del Exterior por 2 ocasiones. La primera de verdad y la segunda de mentiras, porque en el periodo de Peña Nieto se empezó a desaparecer el Consejo Consultivo del IME. Es decir, ese grupo de personas mexicanas elegidas en el extranjero de acuerdo a la circunscripción consular para tener reuniones e intercambios constantes en diferentes categorías. De esto podría hablar mucho. Y que sostenían o permitían hacer recomendaciones bien de los mexicanos, tanto en el extranjero como en su tránsito hacia México. De ahí se derivaron muchas modificaciones que hubo en ley aduanera, en franquicia para paisanos, etcétera. Entonces, a partir del periodo de Peña Nieto, empiezan a desaparecer. Primero lo hacen muy decorativo y local y evitan la comunicación entre los consejeros, que éramos 128 en Estados Unidos, de diferentes regiones, donde conocí extraordinaria gente, grandes líderes, grandes académicos, así como también, pues como es el mexicano, de todo, ¿no? Pero lo hacen y hacen simultáneamente eso con la entrega de los fondos a Josefina Vázquez Mota. Acuérdense aquel escándalo que nunca se ha concluido, de los 1.200 millones que le entregan para promocionarse en Estados Unidos, etc. Pero la cuestión es que esta reunión tiene su lectura, sobre todo por la situación de tensión que se establece entre el presidente y las gentes del INE, por las cuestiones que se han manifestado en los últimos días. Y lo otro, que como decía Alfaro, también el PRI está tratando de participar en una alianza, de concertar algunas cosas y tratar de, en un momento dado, pues de tener una relativa fuerza para las elecciones del próximo 2021, que a ustedes no necesito explicarles cuál es su importancia. Lo otro, con respecto a lo que decía Antonio, efectivamente la gente de la tercera edad, desafortunadamente, quien no tiene nada, México es un país donde si no tuviste un trabajo en el gobierno federal o un trabajo formal, llegas a la vejez sin un seguro, sin una pensión, sin nada. Entonces, claro, muchos están acogiendo esta pensión de 2,620 pesos cada 2 meses, pues como algo que te llega, y a los que no estamos, tenemos más o menos manera de vivir o estamos pensionados de otro lado, pues nos lo agregan y es una cosa que nos agregan, pero no necesariamente todo el mundo reacciona. Yo creo que es falsa la percepción. Yo trato de ser muy objetivo en razón de mi formación.
es falsa la percepción que se tiene de que todos por tener una pensión van automáticamente a votar o a favorecer esto. Vamos, eso pues lo dirá el proceso electoral del próximo año, aunque creo que ese proceso de alguna forma ya comenzó. Lo otro de la pandemia, permítanme comentarles esto como un referente para lo que está ocurriendo en México. En Estados Unidos, principalmente, digo, yo trabajo como un medio informativo, pero también desarrollo mucha actividad, sobre todo en el Valle de Texas. En Estados Unidos, ustedes lo saben, se adelantaron debido a la insistencia presidencial a abrir al negocio, independientemente de las precauciones y la situación de la pandemia que estaba presente. Y uno de los primeros estados que lo hizo fue Texas. Greg Abbott, republicano, optaron por abrirlo y abrieron la primera fase, donde se podría abrir al 25%, etcétera, una cosa parecida al semáforo naranja. Y esto está en 3 fases. La primera fase, población sobre todo como la nuestra, integrada por yo vivo en un área en el Valle de Texas donde el 96% es de origen hispano y de ese 96, 85 es de origen mexicano. Entonces, la raza, aquí le dijeron, ya puedes abrir, y entendieron que ya no había virus. Y entonces, ahí hay un poco de irresponsabilidad social, cierto, pero también hay un poco de precipitación en esto. Los negocios quieren que se abra la frontera a los consumidores mexicanos, que no haya restricciones, y quieren que se abra esto, observando las medidas necesarias. Pero aquí hemos tenido, y les voy a poner el caso específico del condado de Hidalgo, que es el reflejo del resto de los condados en Texas. Nosotros teníamos a veces ni un caso en el condado de Hidalgo, que tiene una población de alrededor de 1 millón de habitantes, ni un caso de COVID. Y luego empezó a haber 7, 8, 20, 21 y ya era alarma. Pues a partir del fin de semana anterior empezamos a registrar 87, 97, 180, 230 y tanto, y el jueves tuvimos 344 casos. Ayer bajó, andaba todo el mundo contento porque solo teníamos 210. No tenemos el grado de letalidad que tiene o tenía que tienen otros países o que tiene México, válgame Dios. Pero, por ejemplo, nosotros cuando teníamos 700, 800 casos, teníamos más del 50% de casos recuperados, lo cual era muy bueno y indicaba también que había recursos para atenderlo. Y con un grado de letalidad del 3-4%. En este momento no tenemos más que el 27% de casos recuperados por lo precipitado que ha sido toda esta serie de casos. Y el asunto es que esto tómenlo de referente y más adelante, para no abundar tanto, les digo una reacción política que hubo el día de ayer. Muy bien. Adelante, Ernesto. Sí, buen día a todos. Quisiera abordar primero lo que planteó el compañero allá del Estado de México, del centro del país. Yo creo que el tratamiento del coronavirus por parte del gobierno federal ha sido estrictamente ideologizado. O sea, ellos han intentado, desde la perspectiva ideológica, bajarle el nivel al problema del COVID-19. Y basta ver las actitudes tanto de López-Gatell como del mismo presidente López Obrador. Entonces a mí me parece que han intentado, hasta donde está la perspectiva les da, de darle un efecto ideologizante en el sentido de decir, aquí no pasa nada, vamos a salir adelante, las condiciones del país van a ser de tal manera que no nos va a afectar. Eso es lo que ellos pensaban. El problema es que la realidad, los hechos son muy duros y le han venido cambiando la fase. Hay un video de toda la serie de cambios que ha tenido López-Gatell desde el inicio de que iba a terminar en abril y luego la cambió a mayo y mayo ya estamos en junio. Pero lo que se ha dado caso es que viene en aumento el número de casos de contagiados.
Y esto tiene dos vertientes. La primera vertiente es el hecho de la incapacidad del gobierno para entender que sí es un problema grave. Y segundo, esa desproporción o esa dejadez del gobierno federal y algunos estados ha traído como consecuencia que nuestra gente es muy aventada en ese sentido y olvide las reglas mínimas de seguridad personal y de salubridad. Eso trae como consecuencia que se esté dando, yo creo que ni siquiera hemos llegado al tope de contagios y de muertos en el país. Y el ejemplo lo podemos tener en Nuevo León, que hizo muy buenas acciones al principio de este problema y debido a estas medidas nos seguimos manteniendo en una letalidad del 4%, que es muy baja con relación a lo que está pasando en el país. Pero el problema que estamos viendo es que toda esta semana nos la pasamos subiendo el número de casos diarios de contaminación y ha subido el número de muertos. Basta ver la última semana para ver las características que han ido subiendo de manera diaria el número de casos de contagiados y el número de muertos. Eso nos trae como consecuencia que la apertura de algunas acciones, de algunos lugares, no debió haber sido de esa manera. Y nosotros pensamos desde la perspectiva nuestra que la base fundamental del contagio ha sido el transporte urbano. El haber reducido las horas trajo como consecuencia una aglomeración que lo único que hace es proporcionar más el contagio de la gente. Eso es con relación al COVID. Yo creo que estamos apenas, al menos en México, ni siquiera podemos decir que estamos en la cúspide de la curva. Yo creo que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Creo que todavía le falta tiempo. Y quiero decirles que el día de antier, la Secretaría de Salud a los funcionarios públicos de un área les dijo que esto va fácilmente para volver entre octubre, últimas semanas de octubre y noviembre. Eso les da a ustedes una idea de que al menos a los trabajadores federales ya los están preparando para lanzarlos hasta noviembre de este año. Ese es uno. La otro asunto que creo que vale la pena abordar es el problema del hecho de ayer en la Ciudad de México, en la médula, en el corazón del país, que era el Paseo de la Reforma, de ese ataque a un funcionario de la seguridad del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros hemos visto que aquí lo que plantea es algo que debemos de cuestionar al gobierno. Nosotros consideramos, en el caso de las características de este tipo de organizaciones, han creado estructuras con organización jerárquica. Estas estructuras traen procesos ordenados de división de funciones y especialización de labores, así como la formación de elementos con capacidades estratégicas y operativas, tanto de inteligencia como inteligencia. No es dable que de pronto, fíjense ustedes, a las 4 de la mañana lleguen comandos de fuera, los lleven vendados, los preparen, los armen, con una ventaja, los lleven vendados para no conocer a los operativos locales. Es algo muy interesante. O sea, los que llegaron de fuera, fíjense, al menos la información que ha fluido, eran gente de estados fuera de lo que era la Ciudad de México. Entonces, el manejo operativo, la logística de llevar y traer a esta gente y que los vendaran en los lugares donde iban a tener contacto con los operativos locales, te da una idea de manejo estructural, no es inventado. Y aparte nosotros consideramos que lo que hemos visto que es han permeado y han entrado a los círculos de contrainteligencia del gobierno federal. El hecho del manejo de ayer te da, por un lado, la incapacidad, obviamente, operativa de quienes estaban con el mando. ¿Por qué? Porque, pues, carajo, alguien les dio, para empezar, todo el recorrido del señor, o fueron durante mucho tiempo seguidos para saber cuáles eran sus operativos. O sea, cuáles eran sus rutas, cuáles eran sus rutas de escape. Y yo no vi que tuvieran en esa parte específica de los 4 lugares que los iban o 3 lugares que los iban a emboscar, no vi salidas. Normalmente cuando tú
traes a un mando o a un dirigente, tienes la ruta normal, cuando menos tienes dos tipos de salidas. Aquí en Nuevo León recuerdo que cuando venía un candidato a la presidencial, a una parte, por decirte, a San Bernabé, la gente de seguridad tenía cuando menos 3 rutas de escape en caso de algún problema. Y no sabías tú más que hasta el momento en que se iba a tomar qué ruta iba a ir. Y quiere decir que está permeada la dirección de inteligencia y quienes tienen la información en la Ciudad de México, porque esa información, pues obviamente salió de adentro. Entonces, esta capacidad de la operación de este grupo, como otros grupos, yo nomás les recuerdo lo que pasó allá en Sinaloa, en Sonora, cuando agarraron al muchachito hijo del Chapo. La característica de reacción donde se llamó por radio a diferentes grupos y bajaron de la sierra y de diferentes lugares al grado de que cooptaron la ciudad. Eso te da lo que nosotros hemos venido hablando en una de las 7 características que estamos viendo, en que ya se elevó el nivel ya no es un problema de seguridad policial o seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Ya se elevó el nivel de este enfrentamiento con relación a lo que viene pasando. Entonces, yo no quisiera agregar más, pero nosotros creemos que habría que hacer algunas preguntas al gobierno federal y a los gobiernos de los estados. Por ejemplo, ¿qué lleva a estos grupos delictivos a enfrentarse de manera tan directa y tan brutal y tan homicida en el centro del país y en las ciudades importantes? ¿Qué error se ha cometido al no iniciar un proceso real de contención y acabamiento de estos grupos? ¿Qué balance hay sobre los resultados en estos 2 años de la nueva estrategia del gobierno federal? ¿Cuál es el armado institucional y jurídico sobre la seguridad y procuración de justicia? También con el hecho de que quienes imparten justicia y quienes dan justicia a los jueces ya fueron también pues agraviados en la persona de un juez. Eso te da una idea de cómo se está elevando el nivel de capacidad de operación de los grupos. Yo no creo que sea un solo grupo. Yo creo que los grupos ya midieron y ya vieron al gobierno federal y a los gobiernos de los estados, pues, dónde está su falla y están aprovechando. Y obviamente lo que dicen algunos de los grupos, y basta ver las cartulinas que dejan en los homicidios entre ellos, de que hay unos grupos que son de alguna manera tolerados por el gobierno federal. Y ellos sacan, pues cada rato, saludo a una persona muy ligada a un grupo. Entonces, nosotros consideramos que se necesita hacer una serie de cuestionamientos al gobierno federal, porque también creemos que nuestro México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. O sea, ¿quién hace la chamba de recoger a los capos o a los que son dedicados a este tipo de mandar droga a Estados Unidos? Los tenemos aquí, pero los juzgan en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que estamos haciendo pues un trabajo hacia Estados Unidos, pero en reciprocidad. El número de armas que se exhibió ayer, pues son armas que llegan fundamentalmente de Estados Unidos. Basta ver el tipo de armamento para dar. Entonces consideramos que hay una serie de preguntas que habría que hacerle. Ernesto, ¿te puedo hacer una pregunta sobre este tema? ¿Qué piensas tú de las cosas que están subiendo a redes sociales donde se dice que es un atentado, otros dicen que hubo una traición, que salió información para poner a modo precisamente a las hoy víctimas, y otros dicen que es una estrategia de desviación de la atención? ¿Tú qué piensas de todo esto y realmente tú crees que sí es un atentado de descomposición en la lucha en contra del narco o de la delincuencia organizada? Y también te pregunto, Ernesto, si en realidad esto no será una respuesta a una complicidad que se da con ciertos grupos de la delincuencia organizada, sobre todo al del Chapo, entre otros. Es la pregunta. Bueno, mira, creo que parte de eso ya lo contestamos con relación a la capacidad que ha tenido
estas organizaciones de crear estructuras jerárquicas y con capacidad y formación de grupos de personas con capacidad logística y estratégica para manejar. Y puede ser algo de todo. A mí no me parecería raro, y los hechos, nosotros examinamos hechos, no podemos hacer situaciones especulativas en el sentido de decir, pues puedo hacer esto o lo otro. Yo lo que te digo es el hecho. Cualquiera que haya estado en seguridad te dice que tú tienes que tener rutas de escape. Y segundo, lo primero que te dice, no te bajes de un vehículo que tiene capacidad de resistir cierto tipo de ataques. Entonces, eso te da una idea de que ni siquiera intentaron hacer un lado o buscar retroceder o sea, bueno, lo que se ha visto en los videos, no se ve una acción evasiva. Eso te da una idea de que o se pusieron nerviosos o no había capacidad de respuesta, o también, y no nos queda duda, que tenían muy claro por dónde iba a pasar, a qué horas, y tenían ya preparado 3 lugares para emboscarlo. O sea, no puede descartarse, obviamente, que esté permeada, que esté en su momento la policía y los mandos medios e intermedios estén permeados por la delincuencia. Y lo que te digo, pues los famosos avisos que dejan en la mortandad, nomás te quiero decir que el día de ayer en Zacatecas se encontraron 15 muertos. O sea, esta semana, si ustedes ven de lunes a viernes... Ernesto, pero más específicamente, esos muertos son del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, por eso te digo, entonces aquí viene a darse lo que nosotros visualizamos muy claro, de que los demás grupos están determinando muy claro que hay un grupo apapachado, si tú quieres, por el gobierno federal. Esa es la lectura de los hechos, porque estás viendo que le están pegando, por ejemplo, el caso del cártel de la Ciudad de México, Tepito y el Antitepito, les están pegando. Pero no hemos visto ningún ataque a la gente de Sonora y de Sinaloa. Entonces, estas características que dan los hechos, porque son hechos reales, quiere decir que hay, a lo mejor, ojalá y no lo haya, un entendimiento entre ciertos mandos, con ciertas direcciones del país, con algunos grupos delincuenciales. Eso salta a la vista. Esperemos que no sea así. No nos sorprendería, hay que ver que el presidente anterior también tuvo su grupo apapachador, y el otro anterior gobernador también, el otro presidente también. Entonces, la verdad, estamos inmersos en una situación que tendremos que ver hechos para poder dilucidar las cosas. Yo dejaría ahí, porque sí que nosotros tenemos 6 características que hemos detectado en lo que ha venido siendo el aspecto delincuencial. Y recuérdate que nosotros hace 2 semanas hicimos una proyección, ¿te acuerdas? Que te hablamos con respecto a los homicidios culposos del 2019 con relación al 2020. Y te hablamos que el escenario tendencial que veíamos era de superar la marca de 35.588 homicidios. Se iba a ir con el promedio que traíamos, cuando menos a 41.612. Y hoy, esta semana, vas a ver los resultados, te va a cambiar totalmente el promedio de semanas en cuanto al número de homicidios culposos. Sin considerar que hubo también otra matanza en Oaxaca de 15 gentes de por allá que no han hecho el escándalo que yo creo que debían de haber hecho, fue casi igual el número de gente de Ayotzinapa, y el gobierno federal no ha movido ni ha hecho todo lo que ha realizado con respecto a Ayotzinapa. Entonces, se viene sumando en esta semana algo muy fuerte que se ve, pues lo que nosotros consideramos ya un desafío al gobierno. Por eso han escalado de un problema de seguridad policial o pública a un problema de seguridad nacional. Muy bien, Ernesto. Te escuchamos, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, mi opinión respecto al tema de lo que sucedió con el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México es que pues vimos el tipo de armas que traía este grupo delincuencial, que pues eran del tipo de las armas Barrett calibre 50,
que pues son armas capaces de penetrar blindajes y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde obtuvieron estos grupos, de dónde obtienen estos grupos ese tipo de armas? ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos en esta situación? O si incluso el problema se remonta a aquel llamado operativo llamado Rápido y Furioso de el presidente Felipe Calderón, que pues dejaron entrar miles de armas a nuestro país para dar, supuestamente para rastrear a estos grupos, pero no vemos que haya tenido una efectividad este mal operativo. Y pues estamos ahorita sumidos en la violencia, ¿verdad? Con cárteles muy poderosos que en ocasiones el gobierno se ve rebasado por ellos y ciudadanos totalmente desprotegidos e indefensos ante los cárteles y ante la misma autoridad que es corrupta, ¿verdad? Que muchas veces son ellos los delincuentes, policías de todos los niveles, que son los que asaltan y roban, secuestran a los ciudadanos. Y yo creo que es tiempo de plantearnos otras posibilidades, ¿no? Donde deberíamos de pensar si es tiempo de que los ciudadanos tengamos el derecho a la defensa, ¿verdad? Propia, ¿verdad? A la aportación de armas, porque no es únicamente el tema de la delincuencia organizada, ¿verdad? Sino el tema de los feminicidios, el tema de todos los asaltos, o sea, porque la misma situación de pobreza y la crisis que se está generando en este momento generan más violencia y estamos viendo muchísimos asaltos. En la propia puerta de tu casa asaltan a la gente, a la puerta de sus casas, en todas las colonias, y pues la autoridad no nos está brindando esa seguridad. Entonces, pues yo creo que valdría la pena analizar esa posibilidad con los legisladores. Pues obviamente no todos están aptos para portar un arma, ¿verdad? Se tendría que revisar los perfiles de cada persona antes de empoderarla de esta forma. Pero definitivamente se tiene que hacer algo y creo que, como dice una frase, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra, porque la política de abrazos, no balazos, pues sinceramente no está funcionando. Estas organizaciones andan como Juan por su casa y no hay quien los detenga. Y pues creo que todos los ciudadanos deberíamos de apoyar si el gobierno decide emprender este tipo de acciones, porque esto que estamos viendo de que se le ataque a un secretario de seguridad de esta manera, pues nos habla de que, decía la regente del Distrito Federal, gobernadora, que es porque, Claudia Sheinbaum, que es porque están haciendo un buen trabajo. Por eso, si estuvieran haciendo un buen trabajo, estas cosas no pasarían. Entonces, pues, tienen que seguirle echando ganas, ¿verdad? Digo, es lo que podría comentar respecto al tema, y en mi opinión muy personal, no estoy a favor ni en contra de ningún partido ni de ningún político. Soy un convencido de que si alguien hace algo bien, aunque sea de la oposición, se le debe de aplaudir. Y si es alguien con quien nos identificamos o tenemos alguna afiliación y hace mal, hay que señalarlo, ¿verdad? Por el bien del país, por el bien de todos nosotros y de nuestras familias. Es un momento en la situación política, yo veo que es un momento en donde todos los ciudadanos, o la mayoría, los que no somos fanáticos de ningún partido, pues estamos totalmente decepcionados de todos los partidos. Todos nos han decepcionado, no han sido lo que creíamos, ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni Movimiento Ciudadano, ni ninguno. Entonces, pues es una oportunidad perfecta para que surjan movimientos
de verdaderos ciudadanos, de verdadera gente que le preocupe hacer el bien de nuestro país, como no podría estar más de acuerdo con la propuesta del licenciado Raúl, el proyecto para llevar candidatos a diputados federales, así como también aquí en Nuevo León están surgiendo otros proyectos como el de la organización Rescatemos Nuevo León Regios Libres para desplazar a todos esos diputados que están en el Congreso de Nuevo León, que ya vimos que no fueron capaces de sancionar al gobernador. Y pues es tiempo, ¿verdad? Es tiempo de empoderar a los ciudadanos y de entrar a los puestos, a los lugares de toma de decisiones, porque algo tenemos que hacer, ¿verdad? No nos podemos quedar así, no podemos dejar que esta situación empeore y pues adelante, ¿verdad? Es todo. Muy bien, compañeros. Mónica, te escuchamos. Ok, bueno, la situación está de que se muevan los números y se revierta un poco esta tendencia a la baja que traía el presidente. A mi punto de ver, basándome en el propio estudio, los propios resultados, pues sí, ese efecto del suceso de ayer, precisamente porque en los acontecimientos, la medición pasada, teníamos entre lo que tenía más presente la gente en la mente, el hecho de que habían confrontado al presidente en algunos lugares que se había presentado, otro tipo de cosas, y ahora pues tenemos en segundo lugar lo del evento de ayer, que a lo cual pues se le dio un manejo, como ya lo hemos mencionado, de que bueno, es porque están haciendo un buen trabajo, algunos como Ackerman, ¿no? Y el primero Ibarra fueron más allá, diciendo que esto era todo parte de un complot y demás. Cualquiera que sea la interpretación, ahorita con estos primerísimos datos, antes de hacer un análisis más profundo y que salgan más cosas o que veamos más cosas, pues nos lleva a solidarizarnos con el gobierno, ¿no? Y sobre todo a este grupo que es el que regresa, ¿no? El que se acababa de retirar, que acaba de retirar el apoyo, ¿no? Es como volver, así como los que todavía estaban ahí. En cuanto a esta situación de la seguridad, pues es que se le pone complicado al presidente, porque, vaya, él se ha manejado en una tónica de blancos y negros. Entonces, en esta cuestión, o sea, de que él tomó esta postura de que todo lo íbamos a arreglar con bondad, con abrazos, con decir, es que estos delincuentes realmente son víctimas, ¿no? Víctimas de las circunstancias y demás. No es que sean malos, y hay que tratarlos bien, y hay que darles apoyo para que cambien, y etcétera. Hay casos así, sí hay casos así, pero no todos. Y entonces, vaya, y está la otra cara, en que realmente tienes que usar el poder que solo tú como Estado tienes la autoridad de poner. A mí me parece lo peor que podemos hacer el permitir portación de armas y etcétera, etcétera. Me parece que tenemos que tener un Estado robustecido que aplique el poder de manera correcta. Tenemos, por supuesto, muchísimos problemas de corrupción, de abuso de poder, de brutalidad policíaca, etcétera, que se tienen que erradicar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A quién le atacaron? O sea, a secretarios de Gobernación, a Calderón. O sea, ¿quién aplicó la fuerza? O sea, Calderón, que es el peor ejemplo de haber combatido la delincuencia. O sea, nos provocó un problema terrible de seguridad, peor que el que teníamos. Entonces, y el problema es que el presidente en este esquema que se mueve de blancos y negros, entonces, si no es en que todos los delincuentes son buenas personas que solamente son víctimas de las circunstancias y a los cuales tenemos que darles amor para que se corrijan. Si no es así, entonces es el otro extremo, o sea, es Calderón. Sí hay una forma de abordar las cosas, pero
es una manera que realmente al presidente se le complica, porque es una manera en que hay que conciliar cosas, en que hay que sumar y no dividir, en que hay que sumar conocimientos, en que hay que hacer acuerdos, en que hay que hacer concesiones, en que hay que reconocer que hay cosas con las que no podemos, que hay que quizá dejar pendientes, en que hay que hacer un poco al lado el ego y saber que no las vamos a resolver nosotros y no van a ser nuestro mérito, en que hay que reconocer que hay cosas que ya se habían avanzado en el pasado y que hay que retomar y que hay que reconocer y que hay que continuar con ese trabajo y que hay cosas que solamente vamos a poder avanzar un poco. Y por ahí sí podríamos avanzar en ir arreglando todo esto que es un sistema muy complejo que tenemos, que son problemas sociales, que son intereses económicos, que son problemas de corrupción al interior de instituciones políticas, que son... Es algo muy, muy complejo y se tiene que solucionar de una manera muy compleja. Y en esta tónica simplista de blancos y negros, maniquea del presidente, pues se complica demasiado las cosas para poderlos arreglar. Y creo que ahí va a ser esa va a ser el tema o el motivo del gran fracaso en tema de seguridad del presidente. O sea, él podría avanzar porque realmente tiene dentro de la 4T a mucha gente que tenía la intención de avanzar en este tema, mucha gente que realmente tenía la esperanza de hacer un México mejor, que tiene esta voluntad, que estaría, yo creo, que en la voluntad de aportar sus mejores conocimientos hasta de manera gratuita y hasta poniendo de su parte, ¿no? Sacrificando algo de su parte, pero sí se necesita eso, se necesita conciliar y se necesita conceder y se necesita ceder. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, es muy difícil de poder resolver estas cosas, que son tan complejas y que vienen de tanto tiempo atrás. Entonces nos vamos a perder en decir, es que nos dejaron un mugrero, es que cómo lo vamos a solucionar si miren nada más el mugrero que nos dejaron, si es que esto es culpa de Calderón, si esto es culpa del PRI, y pues ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Carlos Alfaro se está disculpando. Ya te tienes que ir, Carlos. No te escuchamos, Carlos. Tiene en silencio el micrófono. Pero decía que en 10 minutos, nomás estaba avisando que okay. Bueno, hemos llegado justo a la parte media de esta sesión. Yo quisiera, pues como siempre en esta última parte, cargarnos a la esencia de la mesa, que es la grilla. Y en el tema que estamos viendo precisamente de la seguridad, se vio pues de manera muy, muy mala que Epigmenio Ibarra asociara a Raúl Monter con los que fueron a tratar de asesinar a aquel. Bueno, no ti, Raúl Monter, pero para Epigmenio Ibarra sí no hay oposición, sino golpistas. Y entonces él habla pues de que hay una relación entre los golpistas y la gente esta que atentó en contra de ellos. Es una intentona de aprovechar políticamente eso y de insistir en la polarización. Yo creo que evidentemente el absurdo, yo lo digo en términos un poco más técnicos, la idiotez de establecer el esquema de abrazos no balazos, da el traste con una cuestión fundamental que Niklas Luhmann plantea cuando se refiere a el ejercicio de la fuerza legítima de un gobierno. Él plantea una condición fundamental que es la disuasión. O sea, no es deseable andar matando gente, por supuesto, sí, pero es fundamental el orden y para ello se requiere la disuasión. Pero la disuasión depende a su vez de que la gente, los que están ahí de algún modo interactuando y generando problemas, tengan muy claro que el poder ese se puede ejercer, ¿sí? Que no se van a detener en ejercerlo, en aplicarlo.
Y cuando llega un gobierno y lo primero que hace es renunciar a eso, pues está renunciando precisamente a la capacidad de disuasión. Y eso hace que se rompan los esquemas y sucedan cosas como las que pasaron ayer. La otra cosa es que yo no creo, la verdad no creo, que López Obrador vaya a corregir nada. Sí, yo creo, pues, hay un compañero que está aquí, Fernando Flores, que simplemente dice fuera AMLO. O sea, para mucha gente ya no hay en López Obrador la opción de generar condiciones nuevas. Yo mismo he planteado la idea de que quizá Morena tenga algún futuro, pero una vez que se desembarace de AMLO, ¿sí? Una vez que se desembarace de AMLO, podría gente sensata de Morena quizá mantener el poder y darle otro sentido a este país. Pero, bueno, ahorita estamos pues en esas cosas. Yo quisiera pasar una segunda ronda. Un cuestionamiento a lo que acabas sí, pero yo quisiera, Ernesto, como ya se nos va a ir Carlos Alfaro, yo quisiera que él empezara esta segunda ronda pues él no nos va a escuchar a nosotros, al menos en este momento, pero sí nosotros pues tener una impresión de él, ¿sí? Adelante, Carlos. Sí, gracias. Bueno, de todas las mediciones y que me brincó el tema del Estado de México, de lo que presentaste hace rato. Hemos estado midiendo si va bajando, evidentemente, la aprobación de López Obrador en el Estado de México, pero me brincó que fuera tan notoria en tu análisis. Y otro comentario, en el caso de, yo sé que es la competencia, AMLO Tracking Poll de Mitofsky, el día de ayer traen un repunte de 2 décimas de punto, y lo traen 46.2, lo habían traído en 46.0, que es decir, es ayer en la mañana, o es como el jueves en la noche, todavía no viene el impacto de lo de Harfuch, de García de Harfuch. Entonces, digo, nada, para medirle un poco, alguien me había preguntado cuál sería el motivo por el cual se está recuperando, aunque sea muy marginalmente, pero por lo menos con el tema de Mitofsky no sería atribuible a esa solidaridad con el presidente por el tema del atentado a García Harfuch. Entonces, digo, nada, para tomarlo en consideración y ver qué otros temas de la semana, yo no veo algún otro como que pudieran haber impactado para arriba la aprobación del presidente. No sé cómo la ven. Sí, bueno, mira, en el caso de la encuesta de Mitofsky, tiene él el problema de que él está midiendo entre usuarios de Facebook. Sí, claro. Y nosotros en nuestra carta de navegación política tenemos muy claramente identificado a los que tienen internet, que bueno, finalmente son usuarios de Facebook, como una debilidad del presidente, y a los que no tienen internet como una fortaleza. Entonces, sí, claro, sí. Él está midiendo entre un grupo que es hostil al presidente. Por eso esas tendencias tan prolongadas a la baja, y por eso pues sus datos en ese sentido. Y seguramente ese grupo hostil pues no va a ser tan sensible a situaciones como estas que pasaron ayer. ¿Sí? Lo del Estado de México es interesante porque durante mucho tiempo estuvo fuerte López Obrador ahí y sí, aparentemente está perdiendo fuerza. ¿Me permites una observación, Salvador? Adelante. Mira, López Obrador hizo lo que sabe hacer y lo sabe hacer muy bien. Ante su crisis en las estadísticas que le favorezcan, él tomó la decisión de decir, vamos a adelantar dinero a la gente de la tercera edad para que logre vivir dignamente en esta pandemia. Eso a él le beneficia mucho. Cada que se le viene una crisis de credibilidad, se mete la mano a la bolsa, saca un fajo de billetes y los avienta al aire. Esto hace a la gente feliz. Perdóname que te interrumpa, Antonio, pero quizá esa la explicación de su repunte. Exacto. Sí, porque él anunció que iba a adelantar 4 meses, ¿verdad? Así es. Entonces, okay, sí, es un elemento, sí. Pudiera ser esa la explicación. Adelante, Antonio, perdón. Antonio, adelante. Más que nada,
es lo que quería comentar de cómo él ha descubierto la sensibilidad del mexicano. Está como las historias de aquellos millonarios que aventaban montones de billetes y eran adorados por la comunidad. Eso le ha resultado muy bien a López Obrador y creo que lo va a seguir utilizando porque le ha ido bien. Yo no veo ningún otro elemento porque las cosas están difíciles y a cada problema López Obrador, repito, va a meter a la mano a la bolsa y a sacar los billetes y aventárselos al pueblo para que el pueblo le aplauda, le sonría y se ría ante sus malos chistes. Ahí la dejo. Muy bien. Ernesto, por favor. Perdón. Sí, yo nomás quería hacerte una aclaración a ti, Salvador. Adelante. Tú me estás planteando de que fue un impacto muy fuerte lo que pasó en la Ciudad de México. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que fue más impacto lo que sucedió en la liberación de Chapito, porque fue una ciudad completa la que pusieron en jaque. Aquí fue una área muy específica, muy pequeña de la Ciudad de México. Ojo, cuidado con perder las perspectivas, porque si tú me dices que fue más impactante desde el punto de vista publicitario, te la compro, pero no estratégica y desde el punto de vista de seguridad fue más grave lo que pasó allá el hecho de que una ciudad completa sea tomada por un equipo, un grupo de gentes, es como si estuviéramos en guerra y el ejército contrario te toma una ciudad completa. Aquí fue el ataque a un solo personaje con perspectivas muy claras. Ojo con perder la perspectiva estratégica de una lucha. Cuando un agente se va, pues decir, es que atacaron a un miembro que tenía todas las capacidades de defensa. ¿Sí? Y allí se aventaron con una ciudad que no tenía la posibilidad de defenderse. Eso es una aclaración. Y la otra, lo que planteas del manejo de la lana, dijo 4 meses, pero es una mentira. Son 2 nada más. Acuérdense que él entrega bimestralmente. Entonces la manera de hacerlo más grande es decir, te voy a entregar 4 meses. No es cierto. Está entregando nada más dos entregas, que es igual a los bimestres. Pero le pone 4 y la gente se imagina que va a ser 4 por 2, 2,600, y no es cierto. Van a ser 5,200 pesos, 5,000, por ahí, lo que van a recibir. Entonces, fíjate cómo la narrativa que maneja la presidencia es muy interesante. La gente está haciendo ya en sus cálculos que va a recibir 4 meses, pero ellos no reciben por mes, ellos reciben por bimestre. Chequen eso. Entonces, a mí me gustaría también que vieran el otro detalle, que ya se nos pasó. Vienen graves las condiciones económicas del país. En Monterrey, uno de los elementos más importantes es la construcción. Nomás quiero decirte, chequen cómo están los datos en la construcción en la Unión para que vean la gran capacidad de destrucción de los empleos de manera formales. Y no te digo que la información que tenemos nosotros es que va a haber entre 12 y 15 millones de personas de los famosos empleos informales que van a estar otra vez sin posibilidad real de tener, como lo estaban haciendo, unos cuantos días de dinero. Nomás quería hacer esa parte de aclaración. Muy bien, Ernesto. Te escuchamos, Raúl. Nada más quiero rapidito contestarle a Ernesto. El impacto no es mi opinión, Ernesto, es lo que estamos viendo en la tabla de acontecimientos. Lo que la gente tiene más presente en segundo lugar es eso. Sí, ahora la comparación de eso con lo otro, pues no, es claro que no hay comparación. No solamente por lo que pasó en Culiacán, sino por el saludo de López Obrador a la mamá del Chapo, que ahorita los analistas en seguridad lo que te están diciendo es que la política de abrazos no balazos es para un grupo nada más, pero para otro grupo sí ha sido perseguido, porque Harfuch ha dado golpes muy fuertes a el grupo de Tepito, y ese grupo de Tepito está asociado al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, a ellos sí los han golpeado, les congelaron miles de cuentas, sí los han golpeado financieramente, los han golpeado de muchas maneras, y están reaccionando, pues. Entonces, es claro, pues, que la relevancia de esa situación, pues, es así. El problema aquí es
una educación diferenciada, ¿sí? Eso se hace grave. Bueno, ahora sí te escuchamos, Raúl, perdóname. Mire, escuchando a Mónica, me vino a la mente la siguiente reflexión. Es indudable que el presidente López Obrador ha tenido una serie de ideas y de propuestas que son buenas. La que acabamos de vivir la semana pasada en cuanto a la eliminación de los factureros o de las empresas que se dedicaban a vender facturas fantasmas, pues evidentemente es una buena medida. Creo que es algo que debe de aplaudirse. El tema, Mónica, es que lamentablemente la actitud de AMLO echa a perder sus buenas aptitudes, ¿verdad? Lo que parece una buena medida lo echa a perder porque lo mezcla con otro tipo de menciones que son los conservadores y que los neoliberales fueron los que fomentaron este fraude al SAT y quién sabe qué, quién sabe cuántas cosas más. Entonces, yo coincido con Salvador, tu papá, en que difícilmente AMLO vaya a cambiar de actitud. Para mí va a seguir exactamente igual porque tiene muy clara la idea de confrontar. No sabe cómo negociar, no sabe cómo consensuar. Y lo más lamentable de todo es que la polarización de la sociedad que estamos viviendo nos lleva a estar en discusiones permanentes con los que están a favor de AMLO y con los que no estamos a favor de AMLO en algunas cosas. Eduardo también mencionaba ahí un tema interesante, que debería de promoverse una iniciativa de ley con el objeto de permitir que los ciudadanos anduvieran armados. Yo creo que es una iniciativa, está bien, pero creo que antes de eso hay muchas cosas más que hacer. El hecho de que andemos con una pistola o con una escopeta en la casa o en el automóvil, no creo que vayamos a contener la violencia en nuestro país. Todos estos planes que traía en un principio la 4T, de alentar la prevención de la delincuencia, del homicidio, de darle trabajo a los ninis, trabajando virtualmente o trabajando en las empresas para capacitarse y dando una serie de apoyos directamente a grupos de la ciudadanía. Lo único que está haciendo es simple y sencillamente comprar tiempo. ¿Por qué? Porque hay una encuesta por ahí realizada por Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, en la que este estudio se hizo nada más en la Ciudad de México. Y según este estudio indica que más del 50% de las empresas que fueron detectadas en el programa de Jóvenes al Servicio de Jóvenes por el Futuro de México, ni siquiera estaban enteradas que estaban en el padrón. Ni siquiera estaban enteradas de que ellos tenían jóvenes trabajando ahí. Y en la encuesta también lograron hablar con jóvenes que están en este programa de Jóvenes Sembrando el Futuro de México. Construyendo el futuro. Construyendo el futuro. Más del 70% de los jóvenes dedicó el dinero a comprarse un celular, a irse de parranda, a comprarse una televisión de plasma, pero no hay nada constructivo en ese tipo de programas. Y por consecuencia no hay transparencia. ¿Por qué? Porque los muchachos salen de prepararse en esas empresas o se supone que ya salieron preparados. No hay un seguimiento, no hay una acreditación que diga el joven mini Raúl Monter ya salió preparado para ser tornero. No se sabe. No hay un seguimiento formal. Entonces, todo este dinero no está tirándose a la calle nada más. Están comprando tiempo. Entonces, estos programas sociales, lamentablemente, lo único que hacen es darle la satisfacción por un espacio de tiempo muy corto a la gente, pero a largo plazo esto se va a caer. Voy a concluir con lo siguiente. Yo creo que la calificación estable o la simpatía estable de AMLO en la población es realmente
muy finita, está a punto de acabarse. ¿Por qué? Porque la economía de nuestro país no está entrando todavía a la etapa más crítica. Lo que decía Ernesto, coincido totalmente con él. En unos meses más, la pérdida de trabajos, la falta de inversión, va a provocar una reacción de la ciudadanía que ahorita no hay, porque todavía estamos en esa curva lenta de la crisis económica. No está como la curva del COVID, al contrario, está mucho más abajo, pero al rato la curva del desempleo, la curva de la crisis económica va a estar peor que la curva de la pandemia del COVID-19. Gracias. Sí, yo quisiera comentar sobre el asunto de las factureras, que a veces no se entiende que la vida es de balances y a veces los balances se dan con cosas que pueden no ser muy correctas, pero debemos de recordar, bueno, quizá ustedes no lo tienen claro, pero yo que estuve midiendo prácticamente a diario la evolución del gobierno de Peña Nieto, recuerdo que se generaron muchas fantasías. Lo de la Casa Blanca no deterioró nada a López Obrador, perdón, a Peña Nieto. Quisieron venderlo porque de ese modo generaban una heroicidad pues para Carmen Aristegui, que en ese momento era muy importante para ellos. Pero en realidad de las cosas que más le afectaron a Peña Nieto fue precisamente la reforma fiscal. Sí, porque fue una reforma fiscal draconiana, terrible. Y entonces el tema de las facturas viene a ser un balance a eso, un balance extraño que seguramente a muchos les permitió sobrevivir, sí, pero a unos cuantos les permitió enriquecerse de manera brutal. Sí, es claro que eso es una situación que está mal, pero no puede verse de manera aislada, tiene que verse en su contexto. Porque si tú te vas en contra de las compañías que vendieron facturas y de las empresas que compraron facturas, pues entonces vas a tener que hacer unas cárceles inmensas, porque esa gente no tiene para pagar. La única forma que tiene para pagar eso es la cárcel. Entonces es también una medida muy complicada. Además de que el presidente se puede llevar la sorpresa de que tendría que proceder contra gente muy querida de él. Y entonces es darse un balazo en el pie. Yo estoy muy ansioso por ver la evolución de ese tema, ¿sí? Porque, como dicen allá en el rancho, se dice cada cosa, ¿sí? Pero bueno, en fin, ¿quién sigue? Un dato para que te des una idea. Nosotros ya tenemos copia de las 34,516 empresas factureras. Tenemos nombres, direcciones y registro general de contribuyentes. Ya está en nuestro poder. Ya los miembros de la Asociación de Contadores están analizando. ¿Ahí no está nadie del grupo? No puedo decirlo porque... Porque Ernesto Cerda, por eso yo no no puede hasta que decirlo. decía. Yo quiero hacer Entonces, comentario yo quisiera terminar y decirte, mira, la verdad es que al hacer el análisis, empezamos a ver, porque es de todo el país, no nomás es del norte del país. Te quiero decir que hemos encontrado sorpresas de empresas pequeñas, personas físicas, porque aquí hay personas físicas y personas morales. Nos hemos encontrado con sorpresas muy terribles en el sentido de gente que en primer lugar compró de manera ignorante a que era una factura emitida por una empresa que no existía. O sea, y básicamente es en servicios. Un ejemplo, porque ya nos consultaron, decían, yo mandé pintar la fábrica y el edificio durante esos 3 años 3 veces, por problemas de seguridad, por problemas que nos piden aquí, las cuestiones de manejo de calidad. Y dice, el problema es que la empresa esa, la que le facturó, efectivamente es facturera. Entonces dice, es que aquí se pintaron y aquí están los datos y mira, pues vas a tener que, o sea, no vas a poder comprobar porque ¿cómo compruebas que pintaste 3 veces? Tampoco puedes comprobar la última, porque ellos ponían la pintura y ponían todo. Pero la verdad, en este caso te voy a decir, vamos a encontrar problemas muy fuertes. Lo que tú dices, estás hablando
esa es la primera entrega, según me dice la gente por ahí, que esta es la primera entrega. Hay mucho más, ¿eh? O sea, no son, si quieren, me dan los datos de sus empresas y yo les digo si están o no están. Pues te lo vamos a agradecer mucho, Ernesto. Sí, no van para dormir tranquilo. De repente te equivocas. Oye, pues en cuanto al comentario, por aquí ciertas, aquí, ¿quién? Fernando se puso muy, dice que yo estoy a favor de los abrazos. Bueno, la cuestión es que no podemos permitirnos como pueblo el hecho de que un gobernante haya manoseado ciertos conceptos y haya hecho mal uso de ellos, que nosotros quedemos siendo alérgicos a ciertas cosas. Vaya, no porque el presidente malamente haya venido a victimizar a los feminicidas, vamos a negar que hay niños de 6, 7 años que son que son usados por el crimen organizado. Esos niños sí necesitan abrazos. Esos niños sí necesitan ser protegidos. Los feminicidas no. Y no porque un político viene a manosear ciertos conceptos, nosotros podemos permitir que vengan a quitarnos y hacernos alérgicos de ciertas cosas, de sensibilizarnos. Y es a lo que, y sí, efectivamente, o sea, él no tiene remedio. Él no tiene remedio. Y este tipo de cosas, lo dije, o sea, son complejas y no se pueden lograr con un presidente que desdeña a la gente que tiene cierta preparación, que los llama que los machuchones de la ciencia y que desprecia, o sea, a la gente que está preparada. Por supuesto que no lo va a lograr, no va a lograr algo bueno, y yo estoy convencida de que vamos a quedar peor. Pero si algo podemos hacer es que, o sea, él está tomando y malutilizando ciertos conceptos. O sea, esto se necesita, vaya, no podemos nosotros permitir que perdamos en el país el concepto de que efectivamente si proporcionamos educación podemos tener una mejor sociedad. No podemos dejar de vista, no podemos perder de vista que tenemos un gran porcentaje de presos por hambre, que sí necesitan una segunda oportunidad, que sí necesitan oportunidades. No por el hecho de que la amnistía, el presidente la haya usado para, pues, favorecer a ciertos grupos delincuenciales, vamos a negar que hay presos por hambre y que hay gente que fue apresada por no conocer el español, por estar en situaciones realmente de desventaja. Y no podemos perder, o sea, el hecho de que... Pero, por supuesto, se necesita un estudio sociológico, psicológico, de psicología social, para poder ir mejorando esto. No nada más una frase publicitaria que lo usemos a favor político y la apliquemos nada más a quien nos favorece y con quien queremos estar bien. Nada más. Muy bien. Eso. Si me dejan comentar alguna pregunta para el joven Raúl Montero. ¿Me permites? Adelante. Ya estamos por irnos, compañeros. Sí, oiga, si me permiten, yo me tengo que ir a otra conferencia. O me dan palabra o los voy a dejar. Adelante, Pepe, despídete. Adelante. Ok, no, antes de irme. Yo alguna vez tuve en la campaña de 2006 oportunidad de conversar con lo que era un círculo aquí en Reynosa de López Obrador cuando era candidato, que vino, hacía otro tipo de campaña. Estaba Porfirio Muñoz Ledo entre figuras connotadas y 3, 4 en una mesa, ¿sí? Y 3, 4 de los aspirantes aquí locales del entonces PRD. Y una de las cosas que comentaba López Obrador, decía, se hablaba del dinero de las campañas, y decía, no, el dinero de las campañas no es la parte contra la que estamos, es el dinero que les dan como prestaciones en los programas sociales a las gentes. Y acuérdense de lo de solidaridad.
Y entonces, acuérdense que empezó a manejar el orden de que no podía decirles que no lo aceptaran. Acéptenlos, pero voten por lo que ustedes quieran. Él entendió muy bien que una de las cosas que más pueden inducir dentro de toda esa capa de electores, sobre todo con el nivel que tú has descrito, ¿no? De escolaridad, de educación, etcétera, era precisamente el entregar eso. Y él no pierde de vista su proyecto político, su idea política. No le tocas a las gentes, les puedes demostrar que Bartlett, que Irma Sandoval, que Ackerman son los más grandes defraudadores del mundo y los va a mantener. Él va firme en su propósito de su proyecto político. Pero bueno, eso se lo digo como referencia porque no me lo dijo nadie, se lo escuché a él. Aquí quería comentar algo, perdón, rápido. Sí, pero si me permitas, yo me tengo que ir, ¿eh? Yo me tengo que ir. Sí. ¿Ya te despides, Beto, o querías comentar alguna cosa más? Sí. Bueno, bueno, ahorita qué bueno que dice Eduardo. Oye, el derecho de portar armas ya está establecido, a menos que yo esté equivocado. Sí, así es. Armas de uso exclusivo del ejército. Así es. Tienes que registrar el arma, tienes un permiso. Pero las armas no piensan ni se disparan solas. Así es. ¿verdad? El tema es que ahorita para conseguir un arma tienes que viajar a la Ciudad de México y sí, yo sé. es muy costoso y los trámites, incluso aunque juntes todos los requisitos, simplemente no te la dan. Exacto. Absurdamente, si tú pasas el puente internacional a México y llevas una bala de 45, 22, 38, el calibre que tú quieras, te detienen porque es un delito federal. Fíjate nada más. Y México está inundado de armas, y no las de Rápido y Furioso. Está inundado de armas de todos los calibres, lo estamos viendo en lo que ocurrió ayer. Esas armas no son de Rápido y Furioso, son armas que han ido siendo introducidas en todos lados, y la Barrett 50 es un arma fabricada en Estados Unidos. Así es. ¿verdad? Pero son muy permeables las aduanas. Las aduanas tienen un bloque, un cerco de los grupos delincuenciales que también tienen control sobre todo lo que ingresa y tienen a cuota a todos, contrabandistas o no, para ir allá. Bueno, el tema es que yo creo que sí es cierto, ya existe la forma de adquirir un arma que es únicamente a través de la Sedena, y son ciertos tipos de armas solamente, pero yo creo que sí se debería de modificar la legislación para que fuera más como tipo en Estados Unidos, que pues existen las tiendas de armas, que es más fácil adquirir un arma. Y lo propongo no tanto por el tema de los cárteles, sino por los delitos como es los asaltos, los robos a casa habitación, robos a negocios, secuestros, o sea, cosas que le suceden a la gente común, ¿no? Yo personalmente sufrí un asalto en la puerta de mi casa porque es gente que viene de otras colonias, inclusive se veía que era gente de allá del sur del continente, de El Salvador o Guatemala, no sé de dónde. Y pues ese es el tema, ¿verdad? De que la reacción, la capacidad de reacción de la policía es muy lenta y a veces ni siquiera llegan. Y pues es más fácil, ¿verdad? Tomar un arma que tengas a tu alcance que esperar a que llegue la policía, ¿verdad? Y pues yo lo propongo por eso, ¿verdad? Porque con Eduardo Truzell Monterrey va al Congreso. ¿Y los hubieras matado a todos, Eduardo? Pues si me están poniendo una pistola en la cabeza, de la frente, pues sí las... Espero que estés entrenado. Así es. Yo te digo, Ese es el gran problema. no te estoy hablando de oídas. Yo he entrenado con grupos de autodefensa en Estados Unidos, con instructores del FBI, y tienes que saber muchas cosas para manejar un arma. Exacto. También tener una formación y entender. Hay un manual que tienen ellos que dice cuando los segundos cuentan. Y ese manual te describe qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Pero te voy a decir, como dijo un tío allá de nuestro pueblo, dijo, el único problema con tener una pistola es que tienes que tener una comunicación de un nervio muy especial que está en el dedo índice
y que va hasta la parte arriba del estómago. Tienes que tener ese nervio muy afinado para hacer accionar una pistola. De acuerdo. Si me permiten hacer una aclaración, ya que se va nuestro amigo. Ya para irnos. Sí, mira, es bien interesante primero lo que plantea el joven, pero yo creo que no, le falta vivir. Mira, tú sabes que yo soy nieto de un general. Durante toda mi vida, mi familia pues es de pueblo, de Campo, Tamaulipas, de Tula, y ellos, cada vez que íbamos por allá, pues la base era ir a cazar, y te dice que tienen todo tipo, tienen 30 todavía. Entonces, bajo esa perspectiva, no es fácil. Lo que dice este compañero, necesita tener una capacidad. Yo iba a tirar al campo militar cuando menos 1 o 2 veces al mes, y a través de vigilancia de un teniente coronel. Entonces, yo construí los parabalas del Jerónimo Treviño, te quiero decir. Entonces, hice buena amistad, pero es toda una regla. Por ejemplo, cargar una arma, decía mi abuelo, las armas las carga el diablo y la disparan los pendejos. Y muchas veces, si la vas a sacar, vas a usarla, no para espantar. Porque si tú la sacas para espantar, el otro la saca para matar. Entonces, yo recuerdo, porque desde los 9 años me regaló una calibre 25 para que empezara a tirar, porque ese era en aquella época, ubíquense en los años 57, 58, por ahí, cómo estaba México. Entonces, yo creo que la idea es una idea un poco desesperada de la gente que siente que el gobierno no le ha dado seguridad, pero yo creo que sería un gran problema, y aquí nuestro amigo ya se fue, te podría dar estadísticas del número de muertes que hay en Estados Unidos por el uso de armas. O sea, no es tan fácil, ahí tienes que tener una capacidad de manejo. Es decir, si yo te doy un revólver, o una escuadra, vas a batallar. ¿Quieres que una escuadra, cuántos seguros tiene? ¿Qué no es Smith & Wesson, una Bolt? O sea, ¿qué arma vas a querer tener? Y, por ejemplo, hay diferencia en tener un revólver y una escuadra. La escuadra normalmente tiene... Si no eres bueno para mantener, tienes que conocer, se te va a encasquillar, punto. Se te va a encasquillar. Entonces, lo que dice el compañero, dice, los primeros 2 o 3 segundos son fundamentales. Si el cuate te tenía puesto la pistola en la cabeza, estabas muerto, camarada. Si te mueves, te la deja ir. O sea, yo creo que son medidas un poco desesperadas, yo entiendo, pero yo creo que no está por ahí. Aquí está la exigencia a través de la sociedad para que el gobierno cumpla con su... Y los que quieran, pues que se capaciten. Pero yo creo que entre más problemas tengas para mantener un arma, mejor en este país, porque tú conoces cuál es la capacidad más o menos de manejo nosotros. Imagínate en las pachangas que hay en las colonias. ¿Qué te gusta? Los homerreyes, que todo el mundo ande armado. Imagínate el problema que va a haber. Si así hay problemas graves, imagínate liberando. Yo creo que no es la solución. Es mi visión de una persona que ha vivido en un ambiente muy, muy pesado, que eran los mis Muy bien, compañeros. Me permiten hacerle una pregunta al Gini joven Raúl Monter, que me parece muy importante sobre el movimiento que trae. ¿Me permite, Salvador? Adelante, Antonio. En el estado de Nuevo León se está dando un fenómeno muy importante para mí que se llama Clara Luz Flores Carrajales. Clara Luz y su gente dicen, si no vamos por el PAN, vamos por Morena. Ya tienen pláticas con la gente del Partido del Trabajo. Aquí la bronca es, si viene una alianza PRI, Acción Nacional, MC, Clara Luz no iría por el PAN, porque ahí la bloquearía el PRI. En Morena, en caso de que fuera Clara Luz por Morena, se habla de una alianza Morena, PT, Verde. Aquí la gran bronca es que los radicales de Morena no quieren a Clara Luz, ellos sueñan con una radical, con Tatiana Cloutier, para transformar a Nuevo León en un bastión de la 4T. La pregunta es, ante todo esto, ¿se logrará la alianza entre los partidos
ya que me dicen que si va Tatiana, no hay alianza con el PT ni con el Verde por una razón. Morena, los radicales de Morena quieren Morena y la gobernatura para los morenos y nada que huela a otra cosa. ¿Qué va a pasar en Nuevo León con esos sueños de alianza en contra de Morena para que se obtenga una mayoría opositora en el Congreso Federal? ¿Podrá Nuevo León contribuir con su cuota? ¿O Nuevo León se va a coser aparte? Y por último, ante todo este embargallate, ¿realmente Clara Luz llegará o no a la posibilidad de ser candidata? Adelante, niño joven, Nini, Raúl Montero. Rápidamente a todos para despedirnos. En primer lugar, la alianza que nosotros estamos proponiendo, Toño, te recuerdo que es exclusivamente para las candidaturas de diputados federales. No nos vamos a meter en las candidaturas a la gobernatura, alcaldías, y mucho menos a los diputados locales. O sea, nuestro objetivo son las diputaciones federales, nada más. Respuesta número 2. Les platico que hace el jueves de la semana pasada, o sea, hace 8 o 9 días, en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, estuvieron platicando Clara Luz Flores Barrales, Mauro Guerra, Raúl Gracia con Marco Cortés. ¿Qué dijeron? ¿Qué se comprometieron? No lo sé. Entonces, yo creo que ahorita las barajas están abiertas. Yo difícilmente veo que pueda haber un compromiso ya de coalición y de alianza en este momento. Entonces, las suposiciones y las especulaciones van a seguir abiertas y pueden cultivarlas como caldo de cultivo para divertirse en pláticas ampliamente. Gracias. Muy bien, compañeros, pues hemos llegado al final de la mesa, compañeros. Les agradezco mucho su participación. Creo que hay una serie de temas que son centrales. Y bueno, pues esperemos la situación. Pero yo no quisiera irme sin hacer lo que hemos hecho al final de cada sesión. Vamos a volver a medir. López Obrador se recuperó. ¿Cuál es el vaticinio de ustedes? ¿Va a seguir mejorando? ¿Va a volver a caer? ¿O qué va a pasar con él? Sí, rapidito, nomás en 2 o 3 palabras. Quisiera escuchar la respuesta de ustedes. Te escucho, Pepe. Él se va a mantener. Segunda opción, va a mejorar. Ok, pero no retroceder. Mónica. Creo que de momento sí tiene posibilidades de mantenerse con este tema. Raúl. Se va a mantener, pero va a perder décimas de punto, precisamente porque la clase media alta o media baja se están viendo demasiado afectadas. Y el viaje a Estados Unidos no creo que vaya a ser visto con mucha simpatía. Muy bien. Ernesto. No baja, simplemente. No baja. Antonio. Mientras mi señor presidente tenga billetes para regalar, se mantiene entre la gente económicamente fregada, más entre los que tienen aspiraciones superiores. Es un gran pecado con la 4T. Con esta clase se derrumba. O sea, en 2 palabras, López Obrador se mantiene en un punto, pero corre el riesgo de bajar. Muy bien, Eduardo. No, yo no tengo comentarios al respecto. Muy bien, Paula. También se mantiene. Se mantiene. Bueno, muy bien. Pues vemos la próxima semana. Si baja, significa que son muy malos para los vaticinios. Un comentario rapidísimo. Víctor Adelante. no ha de haber entrado porque ha de andar organizando la recepción en Washington de López Obrador. Sí, También